inmigraciones. Se está jugando Ni a continuamente impedir con la eso. inmigración No, pero ilegal. peor. Porque ha continuado. Peor, no solamente ha continuado. Este es el gobierno que más visas legales, oficiales, ha expedido en toda la historia. Tarifas sobrecargadas en dólares. Un negociazo multimillonario. Pero controlarlo significa ser coherente con la ley, no actuar de cara frente al país asumiendo una supuesta defensa de la ley, pero por detrás permitiendo un trasiego inmenso. Se sabe que los haitianos pagan entre 12 y 14 mil pesos para regresar al país, cuando supuestamente lo expulsan. El 6 de septiembre le preguntaron al presidente, ¿y si hay que cerrar la frontera, qué usted hará? Y él respondió, si hay que cerrar la frontera, se cierra. Pero puso un pero para hacerlo necesitamos estudios previos y necesitamos la reunión del Consejo de Seguridad. Y a los 2 días la cerró. Sin los estudios previos, que él mismo adujo, y sin la reunión del Consejo de Seguridad que ocurrió posteriormente. Pero parece que los asesores electorales... En Propuesta Semanal, yo me siento muy bien porque estoy entrevistando a un amigo, lo cual podría convertirse en un diálogo. Es el licenciado Lorenzo Vargas, pero si yo digo Lorenzo Vargas, probablemente mucha gente no lo conozca. Lenchi Vargas es un comunicador de larga data, un articulista muy fino, es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y es precandidato a la competitiva circunscripción número 1 del Distrito Nacional en representación de la Fuerza del Pueblo. Lenchi, buenos días, muchísimas gracias por aceptar Las gracias a ti y también a la tolerancia de tu querido público. Para mí es una honra estar contigo. Muchísimas gracias. Por eso te brindo una tacita de aroma, sabor y calidad de Café Santo Domingo, que nos brinda Industrias Vanilejas y Kenia, y que en este momento, 9 de la mañana del domingo, entona muy bien. Gracias. Pues mira, yo antes de ponerme una sandalia o pisar el piso, lo que pienso es una tacita de café. Qué bueno, gracias. Definitivamente, Lenchi. Hay muchos temas, ¿eh? Por supuesto, vamos a hablar de tu candidatura. Sí. Yo sé que recientemente tuvieron un debate, 8 precandidatos, me dicen que interesantísimo. Sí, que lo pasaron por una cadena. No me gustó el término de debate, ¿Eh? porque realmente tú no debates con tus propios compañeros. Fue una exposición. Fue una suerte así de intercambio de ideas. No, me pareció que era, el nombre debió ser otro. Sí. Porque tú debates con quien tiene contradicciones, conflictos de visiones, pero no con tus propios compañeros de partido. Puede tener, por supuesto, contradicciones con ellos también, pero no para manejo público, porque eso lo que fomenta es justamente lo que yo critico, que es la titularidad personal. Yo creo que un aspirante a una posición de autoridad estatal tiene siempre que representar colectivos. Entonces yo me sentía en mi propio colectivo ahí. Pero fue interesante, muy bonito evento, y donde hubo mucha muestra de calidad también. Sí, sí. Mucha muestra de Yo no lo pude ver, pero alguien me contó todos los detalles. Lenchi, hay un tema obligado, que es el tema de Haití. Correcto. La aprobación ya por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El gobierno dominicano dice que ese es un triunfo de la diplomacia. El cierre de la frontera, ya las presiones sobre el presidente son muchas, porque ya hasta un obispo dijo, o no sé quién dijo recientemente, bueno, un editorial del periódico Hoy, de que usted puede cerrar la frontera para el ingreso, por una serie de cosas, pero no para el comercio exterior. Y claro, la Fuerza del Pueblo y el doctor Peñagón han sido víctimas de sectores ultrafundamentalistas que han intentado dividir el país entre patriotas y pro-haitianos. Exacto. Yo decía, lo mismo que ayer acabaron con Peña Gómez, Exacto. Lo mismo que crucificaron a Jorge Blanco, resulta que son aliados de los neopeñagomistas. Qué cosa, ¿eh? Sí, pero esa vamos con tu análisis, Lenchi. Bueno, mira, en primer lugar, siempre he insistido siempre en que el tema haitiano
no es un tema político solo, es un tema también de inteligencia. Es un tema que hay que manejar con cierto tacto. Porque Haití no es Puerto Rico. Haití es la isla nuestra también. Es la misma isla. Somos dos naciones diferenciadas, sin duda. Eso no está en discusión. Somos dos países también con orientaciones propias, diferentes. Eso no está en duda ni en discusión. Pero estamos en el mismo terreno. Lamentablemente. Tú no puedes deshacerte de Haití. No puedes. Salvo que la ocupe y la desaparezca. Y eso nunca va a ocurrir. Salvo que elimine a todos los haitianos. Y eso nunca va a ocurrir. Entonces necesitamos una relación basada en esa propuesta de paz que siempre se ha enarbolado. Y ante todo en la coexistencia pacífica entre las dos naciones. A sabiendas de que el único camino es colaborarnos con respeto. Pero es tener una relación de colaboración. Observa que aún en las condiciones en que estamos y hemos estado, de muchos conflictos, que la mayoría de las veces son conflictos mediáticos, el principal socio comercial de República Dominicana no es los Estados Unidos, a mi modo de ver. Tú que eres economista podrás también enmendarme la plana, pero conforme a los datos oficiales, ciertamente Estados Unidos lo es. Pero es por la relación oficial, formal. Pero ¿y el mercado informal? No, pero también, tú tienes razón en parte, porque lo que pasa es que en esas estadísticas están metidas la zona franca. Exacto. Que es una importación de la zona franca, no es nuestra. Exacto. Porque lo que queda aquí de la zona franca son los empleos. Exacto. Pero mira, nos acompaña Ana Patricia Núñez, que está en virtual, pero que en algún momento también se va a integrar a las preguntas. Pero, es decir, es válido, Entonces, lo que tú dices. viéndolo de manera objetiva. Esto es en efectivo. En efectivo. O sea, aparte de ese comercio oficial, formal, que es altísimo, se habla de un intercambio diario de 156 millones, pero eso es el que se puede medir. Pero ¿y el informal? Es inmenso. Entonces, ¿a quién conviene tener un mercado fluido, bueno y cada vez más consolidado? A República Dominicana, que es la principal fuente de exportación. Ese es el principal país que exporta. Ahí la balanza de pago es totalmente favorable a República Dominicana. Es con el Dominicana. único país que tenemos una balanza favorable. Pero muy favorable. Entonces, en ese aspecto, nosotros tenemos que pensar en nación. Esto no es un problema de coyuntura. Esto no es un problema de elecciones como lo ve el gobierno. Porque a mi entender, todo cuanto el gobierno ha tratado de explotar con el tema haitiano, y ahora con la suma de 2 o 3 vocecitas que, como tú decías, eran muy anti-peñagomistas y que de hecho ayudaron a que Peña Gómez no fuera gobierno en este país. Pues todo lo que el gobierno ha venido haciendo en ese sentido es con una orientación puramente electorera. Y vaya, en política se dice que todo se vale. Eso no es cierto. Usted no puede jugar con temas de otras naciones y temas fronterizos con la ligereza que lo da una consigna electoral, a sabiendas de que el tema haitiano provoca interés entre los dominicanos, se toma como un tema electoral o electoralista, que es lo que yo entiendo ha venido pasando, no solo ahora con el asunto del canal, del desvío del canal, de las aguas del río Masacre o Dajabón. No, ese ha sido un tema recurrente por parte del gobierno. Sin embargo, amén de que nosotros defendemos, por supuesto, la soberanía dominicana, defendemos diríamos que a sangre y fuego, si es necesario, la soberanía dominicana, como lo hemos hecho. Y en el caso particular mío he estado vinculado a las luchas por la independencia nacional, la soberanía. De hecho, mi familia entera ha estado metida en eso. Mi padre fue un gran luchador revolucionario que estuvo en la Guerra de Abril también. Entonces, si nosotros vamos a defender nuestra soberanía a sangre y fuego, como le hemos venido defendiendo todo el tiempo, pero es de la nación dominicana. No es una soberanía basada en buscando un ranking político, un ranking electoral. En ese sentido, no habrá problema de parte nuestra, pero en lo que es el manejo
insisto, que el gobierno le ha dado al tema, no, porque no apunta a consolidar ni nuestra nacionalidad, ni a apuntar la estabilidad de las relaciones. Se está jugando Ni a continuamente impedir con la eso. inmigración No, pero ilegal. peor, Porque ha continuado. peor, no solamente ha continuado. Este es el gobierno que más visas legales, oficiales, ha expedido en toda la historia de República Dominicana, en toda la historia de los gobiernos, en tan corto tiempo. Cientos de miles de visas, incluso expedidas bajo tarifas no oficiales, tarifas sobrecargadas en dólares, un negociazo multimillonario. Pero encima de eso, las últimas estadísticas que yo leí, del año pasado creo que fue, o el año pasado, no puedo ahora asegurarlo con toda la propiedad, pero sí sé que leí estadísticas en el sentido de que para el año 2022, la cantidad de trabajadores haitianos que se iban a traer legalmente, aunque se le iba a dar visas legales, superaba a la de los años anteriores en este gobierno. Eso es la parte legal. Pero la parte ilegal... Y ese trabajador legal, si tiene un hijo aquí, es dominicano. También, exactamente. Pero en la parte de la ilegalidad, yo me pregunto, ¿cómo es posible que se expulsen del país cientos de miles de haitianos? Se expulsan anualmente en este gobierno. Y sin embargo, cada vez hay más. Cada vez el mismo gobierno o los voceros del gobierno admiten que hay demasiados haitianos, razón por la cual asumen o recurren al fenómeno haitiano para unificar el país continuamente. Situación que, por cierto, le ha traído al país algunos inconvenientes internacionales. Pero, ¿cómo se explica que expulsando tantos haitianos, al mismo tiempo tengamos una población de ilegales altísima? Yo estoy de acuerdo con que los gobiernos, este y cualquiera, controle la migración ilegal. Claro que sí, porque es una violación a nuestras leyes. Y así es en todas partes del mundo. Pero controlarlo significa ser coherente con la ley, no actuar de cara frente al país asumiendo una supuesta defensa de la ley, pero por detrás permitiendo un trasiego inmenso. Se sabe que los haitianos pagan entre 12 y 14 mil pesos para regresar al país, cuando supuestamente lo expulsan. Cuando supuestamente lo expulsan, no más que en el mismo camión o la camiona, como dicen, que lo transportan a la frontera. En ese transcurso se negocia. Y en la frontera misma, una parte lo introducen en Haití, pero desde la misma frontera son devueltos. Son hasta devueltos. No es que ellos vienen solo, no, lo traen. Porque la mayoría de las veces ese pago de 12 a 14 mil pesos no ocurre en el camión, ni ocurre en la frontera. ¿Dónde ocurre? Al regresar. Cuando regresan, al regreso, por ejemplo, en cualquier punto de la capital, ahí la familia de ese individuo le da los 12 a 14 mil pesos. Si tú sumas eso en cientos de miles de personas, es un negocio de cientos de millones de pesos al año. De miles. De miles de millones de pesos. ¿Quién se apropia de ese dinero? Pero no es solamente el acto de corrupción que implica la recepción de esos miles de millones de pesos por efecto de venta de ese tipo de presencia en el país, sino el comercio de personas, porque eso implica un comercio de personas, un mercado de personas. Y esas son de las cosas que a nosotros no nos convienen en términos de imagen pública mundial. Y usted va a decir, bueno, pero hay tráfico de ilegales en todas las fronteras del mundo. Sí, pero aquí es una cosa inusual. Aquí es un mercado casi formal, que lo controlan altos militares, razón por la cual usted dice, ¿por qué tiene tanto cuarto este militar si gana tan poco dinero? Que lo controlan altos funcionarios de gobierno, de migración, básicamente, y que los controlan empresarios dominicanos y haitianos. Es un negocio establecido, eso lo conoce todo el mundo. ¿Por qué las políticas de migración del gobierno no se enfocan hacia allá? Cuando se conocen las fuentes responsables de ese trasiego, de ese tráfico de tantas personas ilegalmente.
porque conviene que así siga siendo. Que siga así. Entonces, ¿a qué se apela? Al patriotismo, ese patriotismo falso. Un patriotismo que no se manifiesta. Como le decía Peña Gómez, nacionalismo de hojalata. De hojalata, sí, de sardina. Que no se manifiesta, por cierto, ese nacionalismo cuando vienen generales de otros países a darnos órdenes aquí. Que recientemente aquí vino una general a darnos órdenes. No, es un elenco de generales y de funcionarios que han venido en los últimos tiempos. Y de funcionarios de otros países, pero ahí no hay injerencia, ahí no hay problema de soberanía. Vamos a darle un chance a Ana Patricia, que tiene una pregunta. Sí, porque el tema haitiano nos consumiría el programa entero. Sí. Adelante, Ana Patricia. Para cerrar ya el tema haitiano, y conocí tu posición, pero ¿cuál sería en términos rápidos la posición que tendría o hubiese tomado la fuerza del pueblo al verse en una situación como la actual? Pero en primer lugar, sí, la mediación internacional, en este caso, bajo la apreciación mía, un propósito, una estrategia colaborativa, no intervencionista, no interventiva, colaborativa. Y eso implica que también participen los sectores que integran la sociedad haitiana en esa decisión o acompañamiento de esa participación colaborativa. Porque si una parte de la sociedad haitiana entiende que eso es intervención, ahí no habrá paz. Y eso tenemos que cuidarlo, porque a mayor desestabilidad en Haití, más problemas. Yo pronostico que ellos se van a unir en contra de la intervención. Eso puede ser. Como se unieron con el canal. Si no es la obra de un acuerdo también con las comunidades, porque nosotros creemos que Haití todo es un desorden total. Es cierto que hay un tremendo desorden estatal, pero hay organizaciones sociales, ciudadanas, que se manifiestan, que tienen presencia. Y con ellos, yo entiendo, hay que buscar la forma de armonizar, porque hay que buscarle una salida a Haití. Yo estoy completamente de acuerdo con eso, pero nunca dejando fuera a ese propio pueblo, a sus propias fuerzas, porque eso no da estabilidad a largo plazo, no lo da. Y recuérdese que estamos hablando de un representante del Estado español, del Estado haitiano, que no es legítimo, no lo es. Esa señora está ahí porque no hay más nada a quien recurrir, que es Henry, ¿no? El primer ministro. Entonces, las salidas que se den tienen que ser bajo esa lógica. En segundo lugar, en lo que respecta al manejo ya de las particularidades dominico-haitianas, las directas, como el tema del canal, pues queda claro, y yo coincido con Leonel en eso. Hubo una respuesta excesiva. Yo escribí diciendo que también fue impulsiva, una respuesta impulsiva. Ramón, pero el 6 de septiembre el presidente... Es que son los ultra fundamentalistas que están asesorando al presidente. Sí, pero además de que asesoran mal, también hay un problema de impulsos. Una persona que dirige un país tiene que ser lo menos impulsivo posible y menos en escenarios públicos. El 6 de septiembre le preguntaron al presidente, ¿y si hay que cerrar la frontera, qué usted haría? Y él respondió, si hay que cerrar la frontera, se cierra. Pero puso un pero para hacerlo necesitamos estudios previos y necesitamos la reunión del Consejo de Seguridad. Y a los 2 días la cerró. Sin los estudios previos, que él mismo adujo, y sin la reunión del Consejo de Seguridad, que ocurrió posteriormente. Pero parece que los asesores electorales le recomendaron otra cosa. Pero quedó acorralado, porque usted no puede cerrar una frontera tan importante en el plano comercial. Usted puede cerrarlo en términos migratorios por una razón X, y ni siquiera permanentemente e indefinidamente. Y menos aún llevar tropas. Yo no estoy de acuerdo con eso se maneja de otra manera. Ramón, ¿y si se va de la mano algo allí en esa frontera, en términos violentos e incluso militares? ¿Cómo puede terminar eso? ¿Alguien lo sabe? Nadie lo sabe. Mira el tema de Rusia y Ucrania. 2 naciones que son prima hermana, ahí no se sabe quién es la primera y quién es la segunda de las 2 naciones, porque tienen orígenes demasiado cercanos. Esos son primos hermanos, y empezó una guerra que se suponía iba a terminar rápido. Mira por dónde va. Claro que
no es solamente Rusia y Ucrania, ahí hay un conflicto de bloques y de geopolítica Esa es una mundial. guerra de Estados Unidos con... Exacto. Pero vámonos a una pausa, Lenchi Vargas, y volvemos porque tenemos muchos temas de interés y poco tiempo. Amigos de Propuesta Semanal, continuamos conversando con Lorenzo Vargas, quien es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y candidato a diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Lorenzo, vamos a hablar de los últimos dos acontecimientos que han pasado en Fuerza del Pueblo y PRM. Fuerza del Pueblo, la criticada marcha de la Plaza de la Bandera y las primarias del PRM. ¿Me puedes dar un balance de ambos acontecimientos y cómo se prevé entonces el escenario electoral? Bueno, han pasado algunas cosas muy importantes. Hace una semana y pico la concentración de Fuerza del Pueblo, ¿cierto? Y fue exitosa. Solamente las voces que son anti-Lionel, y son anti-Lionel por el gran crecimiento de Lionel y Fuerza del Pueblo, se han atrevido a ridiculizar, entre comillas, a tratar de minimizar aquello. Porque tomaron unas imágenes a la 1 de la tarde. Sí, no, fuera de tiempo, pero hay otras imágenes. De todas maneras, no hay duda de que fue un atrevimiento de Fuerza del Pueblo. Pero ¿por qué el atrevimiento? Porque hay convicción de que hay un puente importante abierto entre sociedad, Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández. Y fue un atrevimiento exitoso. Aquí lo que tenemos que hacer es, si usted tenía crítica a eso, simple convoque usted. Y en punto. Tenemos que hacer una discusión de eso. Mira, hasta Francisco Javier García del PLD dijo eso. Sí, exacto. Punto. Pero esa es la expresión de un partido inspirado, porque eso lo puede hacer un partido inspirado. Es fuera del poder que estamos, es fuera del poder. Y atreverse a hacer eso, fuera del poder, a un año prácticamente de las elecciones, es un atrevimiento plausible. Nosotros necesitamos partidos que se muevan, partidos activos, partidos cuyos miembros busquen la manera de expresar lo que son los intereses suyos como partido y los intereses de la sociedad. Eso fue una manifestación que no tenía como propósito Leonel Fernández presidente, porque observen eso. El propósito no era una manifestación electoral, independientemente de que se le pegue algo de eso. El propósito era, por una parte, festejar la conquista de más de 2 millones de afiliados en la fila de Fuerza del Pueblo. Eso fue lo primero. Lo segundo, recordar aquel acto grosero, odioso, traicionero, que significó el golpe de Estado a Juan Bosch en el año 1963, porque la intención era hacer un acto el 25 de septiembre, pero se prefirió hacerlo antes para no desdibujar la entrega misma de los 2 millones y pico de afiliados a la Junta Central Electoral, pero estamos reivindicando la memoria histórica con ese acto, y es un acto de reafirmación de que nosotros nos comprometemos como partido con una sociedad basada en justicia social, en progreso. Es un acto político que aquí casi no se hacen. Aquí los actos de esa naturaleza son típicamente electorales. Entonces, ese acto fue exitoso por todas esas razones. Movilizó, llevó algún tipo de ánimo político a la gente y al mismo tiempo reivindicó la memoria histórica en favor de la constitucionalidad, de la democracia de la República Dominicana. Así que eso fue realmente algo grandioso. Luego, a la semana siguiente viene la primaria del Partido Revolucionario Moderno. 3 millones. 3 millones que debieron asistir. Pero por un lado, Ramón, amigos y amigas, los resultados de esto, ¿qué novedad nos dio? ¿Cuál fue la novedad? La noticia en sí. La noticia solamente como noticia solo tenía valor porque se trataba del presidente. Pero de que iba a ser confirmado, reafirmado, replantado, eso lo sabía todo el mundo. Si era con 300,000 o con 900,000, para mí era eso secundario. Ellos tienen 3 millones, por supuesto, de afiliados. Se supone que por lo menos un 40, un 50% debió asistir. No fue así. Pero si ellos cometieron algunos errores de corte psicopolítico,
porque quisieron condicionar psicológicamente a la sociedad en el sentido de que ellos aspiraban a un 10%, unos 300.000, que esa es su verdadera militancia. Esa es su verdadera militancia. 300.000. Y hablaron que cuidado, sí, 400.000. Y al final resultaron 900. Pero usted estuvo hablando de 300.000. ¿Qué significa eso? Que reordenaron la estrategia. Y por supuesto, ¿a quiénes metieron a votar? ¿A quiénes? Bueno, a su nómina, porque es un asunto de nómina. De hecho, hasta se quedaron cortos. Hasta se quedaron cortos. Pero si te pones a ver, en eventos anteriores, líderes de ese partido han participado en primaria y han estado... ¿Cuál ha sido el ranking de ellos? El mismo Abinader, 300 y pico de mil en la anterior primaria. El expresidente Hipólito Mejía, lo mismo, por debajo de 300. ¿Dónde está la estelaridad? ¿Qué ha ocurrido tan extraordinariamente como para justificar que subiera a 600.000? No lo hay. Es un manejo, no hay duda. Incluso ya hay quejas de los propios aspirantes a otras posiciones que en esas primarias fueron eliminados, solicitando que se revise el proceso de votación. No lo digo yo, lo dicen aspirantes. Pero, amén, a mí no me gusta dedicar mucho tiempo a eso porque lo importante es concentrarnos en lo que pasa en República Dominicana. A veces este tipo de fenómenos, como esa primaria, se desarrollan unas estrategias para provocar que tú te desvíes durante una semana hablando de eso. Definitivamente, ¿qué va a traer eso como consecuencia? Porque primero sabíamos que lo del presidente era inevitable. ¿Sabe desde cuándo ya estaba eso resuelto? Desde enero del año pasado. Desde que la dirección política del PRM decidió revisar el principio de no reelección dentro de ese partido. Porque la no reelección era un principio político de ese partido, que llevó a divisiones a ese partido anteriormente. Desde que dijeron que iban a revisar eso, ya estaba claro que el presidente iba a ser oficializado. Ahora, ¿qué está pasando con diríamos, con los efectos colaterales de este proceso? Están renunciando a una serie de figuras, sí. Renunciando a una serie de figuras con un peso específico en sus localidades como alcaldes o aspirantes a senador, aspirantes a alcalde. Y ya vimos a este de aquí, ¿cómo se llama? Al alcalde de Los Alcarrizos, creo, que renunció. Pero, ¿y Manuel Jiménez? ¿Qué va a pasar con Manuel? Porque ahí hubo un manejo, un maltrato. Encima de eso, una nota curiosa también, Ramón, porque a Manuel, bueno, le llevaban al último lugar, pero él estaba en primer lugar en las encuestas. En las mismas encuestas que ponen al presidente Abinader por arriba. Si esas encuestas están malas para Manuel, también lo tienen que estar para el presidente. Y finalmente, sí, nosotros como partido definitivamente estamos en la ruta del poder, lo estamos, que se va a terminar de consolidar con los anuncios que próximamente hará la dirección del partido y de los demás partidos que forman la alianza opositora Rescate RD. Viene apabullante, una avalancha de acuerdos. A pesar de que la prensa tituló en esta semana, la alianza está en el limbo. Sí, pero por supuesto, a partir de ahora es la alianza la que va a hacer noticia, porque ¿qué noticia más puede aportar el PRM en términos de partido y de su propuesta electoral internamente que no sean escándalos? No, ahora viene la avalancha de la alianza opositora Rescate RD. Y veremos que serán más de 24 senadores, por ejemplo, y en las demarcaciones más importantes del país también incluidas. Así es que la oposición, lo que hoy es Rescate RD, no me cabe duda, será la fuerza que domine las elecciones en febrero y que gane las elecciones en mayo. Y en eso estoy yo, aspirando también a la diputación. Que no hay tiempo, pero no vale la pena que hablemos porque con tu pico de oro, y yo sé los planes que tú tienes en una diputación, no lo vamos a tratar. Claro. Lenchi, te agradezco muchísimo, tú eres un tremendo expositor, has tratado brillantemente una serie de temas de interés y te voy a invitar pronto al Telematutino 11. Que así sea. Para no hablar de la candidatura, sino para hablar
de los temas del partido y de la alianza cuando se hayan dado esos anuncios. Pero dame un minutito Sí. para decirle a tu hermoso público y a la sociedad dominicana que yo no voy a la Cámara de Diputados con un fardo de leyes. Voy a apoyar las que se tengan que apoyar. Yo lo que creo es que aquí hay que comenzar a respetar las leyes. Porque ¿para qué tirar decenas de leyes que no se cumplen? Que se cumplen a medias o satisfaciendo grupos económicos en particular. No. Voy en la línea de que el Congreso haga lo que la Constitución le ordena, controlar, supervisar. Y ante todo, prestarle atención, Ramón, a una cosa fundamental que está establecido en la Constitución del 2010, que obliga al Congreso a definir una ley de participación ciudadana, una ley inclusiva, y que también obliga al Congreso a definir la ley de control social. 12 años y eso está en el limbo, 12 años, y eso es fundamental porque eso consolida la democracia y le da al ciudadano la posibilidad de ser parte de las tomas de decisiones, pero por eso no se ha discutido, porque no conviene a los grupos que históricamente han dirigido ese Congreso. Así es que por ahí es que va mi orientación, mejorar leyes como la de la seguridad social, que es clave para la calidad de vida de todos, la seguridad social, y el tema de educación, que yo entiendo que el Congreso tiene que convertirse en un actor protagónico para un pacto nacional hacia una educación de calidad, una educación que provoque desarrollo en República Dominicana, bajo una estrategia de declaración de emergencia, de urgencia, de prioridad, de como tú quieras, del fenómeno educativo de República Dominicana. Lenchi Vargas, magnífico debut. No esperaba menos de ti. Bien, gracias, hermano. Nos vamos a comerciales, amables televidentes.